estaremos platicando sobre la legalidad a la luz del derecho internacional del empleo por parte de los estados de lo que serían los drones o aeronaves no tripuladas para realizar los asesinatos selectivos. Como todos hemos visto en medios de comunicación, el pasado 3 de enero el general Qasem Soleimani de las Guardias de la Revolución del Estado de Irán fue asesinado por parte del gobierno de Estados Unidos a su arribo a lo que sería al aeropuerto internacional de Irak. Precisamente en el momento en el cual estaba siendo trasladado en una de las camionetas que el gobierno de Irak le estaba ofreciendo, cuando fue bombardeado o fue atacado a través de un dron, el cual fue controlado por parte del gobierno de los Estados Unidos y que posteriormente el gobierno de Estados Unidos señalaría que dicho ataque obedecía, ya que el grupo militar que lideraba el general Soleimani era clasificado como una organización terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos y por ende para evitar un ataque inminente en contra de la población estadounidense, en contra de los diplomáticos estadounidenses o en contra de los intereses de los Estados Unidos fuera de su territorio, fue realizado dicho operativo en su contra. Aquí van a surgir varias cuestiones y especialmente por la reacción que está habiendo por parte del gobierno de Irán, el cual ha señalado e inclusive ya remitió una comunicación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informarle que estaba reservándose el derecho al uso de la legítima defensa al amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para poder responder a las acciones hostiles que el gobierno de Estados Unidos emprendió en su contra. En cápsulas anteriores hemos platicado sobre las diferentes interpretaciones que al día de hoy están girando en torno al uso de la legítima defensa bajo la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas. Bajo una interpretación tradicional, ya lo habíamos dicho, que el uso de la fuerza o la legítima defensa por parte de los estados se iba a realizar en un esquema tradicional en el cual estábamos hablando de un conflicto armado interestatal. Pero con lo que sería la actuación o la aparición en la esfera internacional de actores no estatales, los cuales han tenido la capacidad para poder realizar agresiones en contra de los estados, llámese lo que sería propiamente las organizaciones terroristas. Los estados han interpretado de una forma diferente la Carta de las Naciones Unidas para poder incorporar la existencia de esos grupos terroristas en la definición o en el concepto de la legítima defensa. De esta manera, tenemos que los estados, a la luz del derecho internacional actual, han interpretado el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas como permisivo para poder realizar la legítima defensa en contra de un grupo no estatal, llámese una organización terrorista. Aquí en el caso de Irán con Estados Unidos, todos sabemos que la relación entre ambos estados ha ido deteriorándose a partir de lo que sería la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Si de por sí la relación entre Estados Unidos e Irán ha sido complicada a lo largo de los años, especialmente por la trilogía de casos que hemos tenido desahogados ante la Corte Internacional de Justicia entre ambos países, iniciando por lo que sería el caso de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, posteriormente los ataques a las plataformas petroleras iraníes y posteriormente el derribamiento de un avión, pues tenemos que los dimes y diretes alrededor de la relación Estados Unidos e Irán han sido de por sí complicados. Posteriormente llega la administración Obama, en la cual celebra un acuerdo en conjunción con la Unión Europea para poder llegar a lo que sería la desnuclearización del Estado iraní, pero dicho acuerdo termina siendo roto por parte del gobierno de Estados Unidos cuando llega Donald Trump a la presidencia de dicho país, y a partir de ahí es cuando se empieza a descomponer las relaciones entre ambos países por la reimposición de sanciones económicas en contra del gobierno iraní. Y al día de hoy tenemos que lo que sería el asesinato del general, pues básicamente es uno de los capítulos más graves en la relación entre ambos países. El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado a través de la Secretaría de la Defensa, en la cual señalaron que el asesinato selectivo del general iraní obedecía al derecho de la legítima defensa y porque el gobierno de Estados Unidos consideraba al grupo militar que lideraba el general iraní como un grupo terrorista.
El grupo militar que lideraba el general iraní asesinado, pues básicamente era el encargado del gobierno de Irán de realizar lo que serían las operaciones clandestinas de carácter extraterritorial. El gobierno de Estados Unidos acusó al general iraní de haber perpetrado diferentes ataques en contra del gobierno de Estados Unidos o de sus intereses, y como consecuencia, al clasificarlo como una nación terrorista, pues ejerció el derecho a la legítima defensa. Aquí va a haber una problemática porque no vamos a estar hablando de un actor no estatal, sino técnicamente tenemos que el general asesinado formaba parte del gobierno iraní, e inclusive uno los clasificaban o lo consideraban como uno de los principales actores militares dentro del régimen de Irán. De esta manera, pues tenemos que va a haber una divergencia en la clasificación jurídica que se le está dando o tratando de caracterizar dicho incidente. Por un lado, Estados Unidos lo está clasificando como un actor no estatal, señalando que era un grupo terrorista, y por el otro lado tenemos que conformaba el general parte de la estructura militar del gobierno de Irán. En otras palabras, va a ser difícil o va a resultar complicado el argumentar que se está ejerciendo la legítima defensa en contra de una nación terrorista cuando dicho integrante operaba como parte de la estructura gubernamental del Estado de Irán. De esta manera, pues bueno, tenemos que el punto de partida para poder realizar este análisis va a ser el artículo 2, párrafo, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se señala la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones interestatales. De esta manera tenemos que queda restringido el uso de la fuerza entre los estados solamente a lo establecido dentro del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla sobre la legítima defensa que tienen los estados. En otras palabras, con la conformación de la Carta de San Francisco o con la creación de las Naciones Unidas, pues tenemos que el uso de la fuerza, lo que sería el jus ad bellum, queda completamente limitado a la legítima defensa. En otras palabras, los estados no pueden utilizar la fuerza en sus relaciones interestatales. De esta manera, pues tenemos que hay que considerar y valorar si hay un conflicto armado al día de hoy entre Estados Unidos e Irán. De esta manera, pues para poder argumentar que se podría ejercer la legítima defensa. Y a una valoración y considerando la reacción que el gobierno de Irán tiene después del ataque, pues tenemos que no hay un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, ya que el gobierno de Irán, como les comenté hace unos momentos, remitió una comunicación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informarle que se reservaba el derecho a la legítima defensa a la luz del ataque perpetrado en contra de su general. En otras palabras, el gobierno de Irán, si ya estuviéramos hablando de un conflicto armado, pues no hubiera sido necesario que remitiera dicha comunicación al Consejo de Seguridad. Dicho lo anterior, pues eso nos obliga a valorar si el ataque perpetrado por parte del gobierno de Estados Unidos era un derecho a la legítima defensa de carácter preventivo. Y aquí es donde empieza a suceder o a acontecer muchas de las dudas respecto a la legalidad de dicho ataque. Aquí, como nota al margen, hay que señalar que de forma histórica varios estados han tenido programas al interior de sus gobiernos en los cuales realizan asesinatos de forma selectiva. Por un lado tenemos lo que sería el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel y lo que sería el gobierno de Rusia. Esto ha sido ampliamente documentado por varios organismos especializados de las Naciones Unidas, en el cual se han encargado de analizar cuál ha sido la forma en la cual realizan estos asesinatos selectivos y la forma en la cual lo van a justificar dichos estados. La forma tradicional de justificar dichos asesinatos va a ser dependiendo si estamos en un conflicto armado o no. Si estamos en un conflicto armado, el asesinato selectivo va a ser emprendido en contra de aquellas partes que están formando parte de las hostilidades del conflicto armado, y por lo general es cuando se hace una valoración para poder determinar si va a haber una ventaja selectiva en contra de dicho actor que está tomando parte en las hostilidades, el cual técnicamente va a revestir de cierta protección a la luz de las convenciones de Ginebra, pero técnicamente se vuelve en un objetivo militar. Aquí los estados van a tener que seguir las reglas que establece el derecho humanitario, el jus in bello,
donde van a tener que hacer las valoraciones de proporcionalidad, de discriminación en contra de la población de civil y para poder determinar si hay una ventaja real en dicho ataque. Dicho lo anterior, pues bueno, este corpus normativo del jus in bello va a ser completamente diferente a lo que sería un asesinato selectivo en tiempos de paz, porque aquí vamos a tener que la normatividad de derechos humanos también va a ser aplicable o inclusive va a ser la única normatividad aplicable para el caso en comento. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos realizó el asesinato selectivo en tiempos de paz, pues bueno, aquí tendría que valorarse otras cuestiones para poder determinar o para tratar de justificarlo o para entender un poco más la posición estadounidense. Entonces aquí va a ser relevante la designación como grupo terrorista al grupo militar que lideraba el general iraní, ya que el gobierno de Estados Unidos, al encuadrarlo en dicho marco normativo, lo que va a señalar es que el gobierno de Irán básicamente no iba a cooperar con Estados Unidos para tratar de impedir los ataques terroristas que el general iraní estaba encabezando en contra de los intereses estadounidenses, y básicamente al agotarse el que el Estado iraní no quería y no podía detenerlo, pues técnicamente se englobaría o encuadraría el escenario en el marco tradicional en el cual al día de hoy varios estados a nivel mundial están actuando de forma extraterritorial para eliminar o desactivar a diferentes grupos terroristas. Aquí hay que recordar que lo que sería el ataque o los asesinatos selectivos a través de aeronaves no tripuladas o drones ha sido algo ya cada vez más común a partir de 2002, que es cuando se reporta el primer asesinato selectivo por parte de lo que sería el gobierno de Estados Unidos en Yemen en contra de los miembros de Al Qaeda. Y a partir de entonces, bueno, las Naciones Unidas tienen contabilizados alrededor de 3.000 homicidios selectivos, asesinatos selectivos, en las cuales se ha empleado el uso de drones o las aeronaves no tripuladas. En un principio, lo que sería el uso de las aeronaves no tripuladas o drones había sido considerado como ilegal a la luz del derecho internacional, pero después de una consideración posterior y el análisis para poder determinar si dicha arma quedaba prohibida por el derecho internacional, se llega a la conclusión al día de hoy que el uso de dicha arma va a ser permisiva siempre y cuando se cumplan con los diferentes requisitos de proporcionalidad, de discriminación en contra de la población civil que se requiere en cualquier uso de armas dentro del derecho humanitario. Dicho lo anterior, pues bueno, se ha analizado y se ha podido comprobar que el uso de los drones permite lo que sería un ataque quirúrgico en contra de ciertas personas o ciertos objetivos militares, ya que va a permitir el contener lo que serían las casualidades en un ataque dirigido y va a poder realizar una operación quirúrgica para poder atacar a una persona en específico. Dicho lo anterior, si bien el uso de los drones en un ataque no está prohibido por el derecho internacional, eso no quita que los estados tengan que cumplir con el resto de las normas o el resto de los principios que establece el derecho internacional para el uso de lo que sería la fuerza letal. El uso de la fuerza letal en lo que sería el derecho internacional, específicamente en la normatividad de los derechos humanos, es necesario que cumpla con 3 requisitos. El requisito cualitativo, cuantitativo y de temporalidad. Respecto al requisito cualitativo, eso significa que sea necesario para poder desactivar una amenaza inminente. El cuantitativo significa que sea proporcional a la amenaza que está enfrentando el Estado. Y respecto a la temporalidad, es la inminencia, que básicamente es un ataque en el cual no va a haber otra opción para poder escapar a lo inminente del riesgo que se está enfrentando la persona o el Estado. Y bueno, a partir de ahí, una vez que se cumplen con los 3 requisitos, el derecho internacional va a permitir el uso letal de la fuerza. Entonces, bueno, aquí tenemos que en un primer momento lo que sería la clasificación, como los estados a partir de lo que serían los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, empiezan a mutar la interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para poder justificar el uso de la legítima defensa en contra de actores no estatales. Si bien en un principio empezó a haber divergencia de opiniones o interpretaciones entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia,
Pues tenemos que a través del surgimiento del Estado Islámico y las operaciones terroristas que realizó en contra de Rusia y en contra de la Unión Europea, pues termina de cristalizarse la opinión de la comunidad internacional, en la cual sí se le autoriza o sí se le reconoce a los estados el ejercer la legítima defensa en contra de organismos no estatales. Pero bueno, aquí la problemática es que es el tratar de forzar esta interpretación a lo que sería para incorporar a actores estatales, como en el caso del general iraní. Aquí la única justificación que podríamos entender o podríamos tratar de incorporar a la ecuación es que el gobierno de Estados Unidos está tratando de evitar el declarar que está ya entrando en un conflicto armado directamente en contra del gobierno de Irán. Pero bueno, difícilmente se está pudiendo salvar o evitar dicha conclusión, pues básicamente porque era parte de la estructura militar del gobierno iraní, el general que fue objeto del asesinato selectivo por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí la complejidad, aquí la peligrosidad de dicho ataque, pues porque técnicamente, si bien aun cuando el gobierno de Estados Unidos tuviera la justificación para poder realizar dicho ataque bajo lo que sea la normativa del jus ad bellum, para poder determinar si tiene el derecho o no para poder emprender o iniciar un ataque armado en contra del gobierno de Irán, pues bueno, técnicamente, pues bueno, esto va a tener una complejidad por las repercusiones que esto pudiera tener y de iniciar una nueva guerra o un conflicto armado entre ambos países. Aquí otro punto a considerar va a ser la extraterritorialidad del ataque que Estados Unidos realizó en contra del general iraní. Aquí el ataque fue realizado dentro del territorio de Irak. Entonces, para poder entender si esto no fue una violación a la soberanía de Irak, pues bueno, hay que considerar dos puntos. Primero, para poder determinar si hubo consentimiento por parte del gobierno de Irak para realizar dicho ataque, lo cual podemos considerar que no, pues porque varios miembros del ejército de Irak, de las Fuerzas Armadas de Irak, también resultaron asesinados como parte del ataque que realizó el gobierno de Estados Unidos. Y por el otro lado, pues también la segunda excepción es que el gobierno de Irak, hubiera ejerciendo la legítima defensa, Estados Unidos estuviera ejerciendo la legítima defensa en contra de Irak, lo cual no es el caso, o que Irak le estuviera solicitando al gobierno de Estados Unidos que ejerciera la legítima defensa por parte de ellos en contra de Irán, lo cual tampoco va a ser el escenario, ya que el general iraní, al momento en que estaba llegando al territorio iraquí, pues fue dada la bienvenida por parte de las autoridades del gobierno de Irak. Dicho lo anterior, la única salida que para poder salvar la violación al derecho internacional, a lo que sería la soberanía del Estado de Irak, es que el gobierno de Irak se pronunciara en horas posteriores señalando que ellos otorgaron el consentimiento para que Estados Unidos realizara dicho ataque dentro de su territorio. Al parecer, con las reacciones que está teniendo el gobierno de Irak al asesinato selectivo que Estados Unidos realizó, pues podemos descartar dicha situación, pero bueno, claro, hay que señalar que como estamos hablando de relaciones internacionales, hay que tomar o esperar para sacar conclusiones, porque si recordamos el operativo que Estados Unidos realizó en contra de Osama Bin Laden, pues tenemos que el estado donde se encontraba Osama Bin Laden no le quedó de otra más que señalar horas posteriores, aun cuando inicialmente no había otorgado su consentimiento para que Estados Unidos realizara dicho operativo militar, pues termina consentiendo o señalando que ellos consintieron y que le dieron la autorización a Estados Unidos para realizar dichas actividades. Dicho lo anterior, pues bueno, hay que darle seguimiento para poder determinar cuál es la reacción del gobierno de Irak a lo que sería al ataque emprendido por parte del gobierno de Estados Unidos dentro de su territorio, para de esta manera poder determinar si fue permitido o no. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de tres situaciones. Primero, si es válido el derecho a la legítima defensa, y bueno, aquí Estados Unidos argumentó que era inminente un nuevo ataque en contra de los intereses estadounidenses o en contra de las representaciones diplomáticas estadounidenses en el Medio Oriente, pero aquí una problemática que nos estamos enfrentando es que cada vez se está volviendo mucho más habitual el que los estados o que los gobiernos empiecen a mentir a nivel internacional en las relaciones internacionales que tienen con sus pares.
Si bien una de las premisas del derecho internacional y de las relaciones internacionales va a ser que los estados van a actuar de buena fe, pues tenemos que sí ha habido incidentes donde se ha demostrado que los estados han mentido para poder realizar ciertas actuaciones a nivel internacional. Como por ejemplo cuando se demostró que en Irak no había armas de destrucción masiva como inicialmente Estados Unidos lo había señalado. Entonces, bueno, aquí va a ser muy difícil poder tratar de justificar o que todo el mundo se quede meramente con la posición o lo declarado por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que hay un antecedente inmediato anterior en el cual bueno, pues ya se ha demostrado que Estados Unidos ha mentido a nivel internacional para poder emprender este tipo de acciones. De igual forma, la complejidad por las relaciones actuales entre Estados Unidos e Irán, pues también pueden llegar a dar elementos para levantar lo que sean sospechas de que a lo mejor no hay evidencia clara de que había un ataque inminente, inclusive a través de declaraciones, por ejemplo, de publicaciones en las cuentas de Twitter, por ejemplo, del ex consejero de Seguridad Nacional, Bolton, en el cual señalaba que el ataque o el asesinato selectivo en contra del general iraní ya había sido algo que se estaba orquestando desde hace varios meses. Pues bueno, esto nos orilla a señalar pues, que no teníamos una inminencia o un riesgo inminente por parte de un ataque que fuera orquestado por esta persona que fue asesinada por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, es un elemento que hay que considerar. Ya agotamos lo que sea el ejercicio de la legítima defensa, la complejidad de caracterizar como grupo terrorista a un actor estatal y bueno, aquí hay que ver en los próximos días, en las próximas semanas, cómo va evolucionando este de por sí grave incidente en el cual tenemos que está inmerso Estados Unidos e Irán al día de hoy. De igual forma, aquí una de las fallas dentro del derecho internacional va a ser la pregunta, bueno, en caso de que se demuestre que fue una violación del derecho internacional, ¿cuál es la consecuencia o cuál va a ser la posibilidad de solucionarlo de forma pacífica? Pues tenemos que básicamente se están reduciendo cada vez más las opciones. Pues técnicamente solamente habría la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, básicamente basándonos en el Tratado de Paz y Comercio suscrito entre Estados Unidos e Irán, y el cual ha sido uno de el fundamento jurídico a través del cual se le ha otorgado a la jurisdicción, a la Corte Internacional de Justicia, en la trilogía de casos que hemos comentado al inicio de este caso, de esta cápsula entre Estados Unidos e Irán. Como podemos ver, la complejidad de esta situación que actualmente estamos viviendo es grande. Hay varios elementos de derecho internacional que serían aplicables. El derecho internacional, si bien es claro, en la práctica es uno de los momentos o una de las situaciones más ejemplificativas donde hay una clara divergencia de interpretación entre los estados que señalan que sí pueden realizar asesinatos selectivos de forma extraterritorial, la forma en la cual se interpreta el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, dígase de paso, de aquí la peligrosidad o el peligro que el gobierno de México advertía respecto a la posible clasificación de los grupos de narcotráfico mexicanos como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que de haber esa clasificación se abre la puerta a que puedan haber ese tipo de asesinatos selectivos en contra de los mismos dentro del territorio mexicano. Bueno, en próximos días estaremos dando seguimiento a este tema, analizando un poco más las vertientes de derecho internacional que van a surgir del mismo. Les agradezco muchísimo por su atención. No olviden dar like al video, suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.